Bueno, vamos para allá, que de hecho tenemos muy poco tiempo. Pues vamos a ver lo que va a decir. No sé por dónde voy a administrarlo. Si os quería enseñar una cosa, os lo voy a enseñar primero y luego vamos a datos. Esto os quería enseñar. Exacto. Aquí. ¿Se ve bien? Yo creo que sí. No, no es esta. Tareas del hogar y totalmente casi sin esta. ¿Por qué sería así? ¿Qué me pasa con este? Se ve muy bien. Se ve bien, ¿eh? Se ve súper bien. Aquí Sí, pero no tendrían, no sé por qué salen, es que aquí lo veo muy mal. Porque es 100. Y por ejemplo, de 0 a 100, por eso sale. Lo miraré aquí, porque ahí lo veo mal. ¿Os acordáis que os decía de si podemos hablar de mérito o de compensación? Pues esta información ayudaría a sostener, por lo menos no puedo afirmarlo de manera taxativa, pero sí que lo puedo tomar como indicio de que procede la compensación. Veamos por qué. Tenemos cabeza de mujer, cabeza de familia hombre, cabeza de familia mujer, pero veamos el par cabeza de familia hombre, mujer, esposa del cabeza de familia. Entonces, ¿qué se ve tan mal? El cabeza de familia hombre, pues no llego, y la mujer esposa la veis por allí. El marido está ahí arriba, exacto. Es decir, que hay una formulación que pesa mucho de par cabeza de familia ama de casa, pero luego, y lo que explicaría, justificaría pensar en términos de compensación, es decir, no es soy lista, como soy tonta me tienes que compensar. O sea, como has invertido poco en producirme, tienes que compensar la escasa inversión que he recibido. Me interesa la posibilidad. Ay, pero no se ven hijo o hija, son estos. Es que no sé qué le ha pasado a este gráfico, es enloquecido. Sí, no estaba así. A ver, hombre, mujer, marido, estoy buscando a la persona que en la familia es hijo o es hija. Entonces, supongo... ¡Ay, qué fastidio! Son estos. Exacto. Cuando son jóvenes, la mayoría son hijo o hija en la familia. Entonces, de las dos curvas, ¿cuál corresponde a las mujeres y cuál a los hombres? Deducidlo. O sea, estos son hijos, hijas, pero ¿cuáles son las hijas y cuáles son los hijos? Las hijas se casan primero. ¿Primero dónde? Las hijas se casan primero. Por lo tanto, se van de casa. Podríamos entender que el periodo de la vida en que la gente vive con sus padres es un periodo de producción de esa persona. Es una persona en curso de producción, ¿no? Lo que significa es que si el proceso de producción es más corto, ¿qué tengo que entender? Que se invierte menos en ella. Que se invierte menos en ella. Y entonces esta brecha indica la diferencia de inversión. Indicador, tendría que verificarlo. Entonces, se casa antes, para que un hombre, ¿y por qué se casa antes la mujer que el hombre? Porque hace falta poca inversión para ser esposa y mucha para ser esposo. Vamos, que... Y por lo tanto, devuélveme el rosario de mi madre y quédate con todo lo demás. ¿Qué quiero decir con eso? Y por lo tanto, no me hables de méritos, háblame de compensación. Y por lo tanto, ¿soy tonta? Sí, arréglalo. Es tu problema, no el mío. Me has hecho tonta. Socialmente no se ha producido la inversión adecuada para que sea lista. Me tienes que compensar. Y luego, ¿veis por dónde? Yo os digo, yo no tengo la pretensión de que esto indique indiscutiblemente
una menor inversión. Creo que puede tomarse como indicio, pero un indicio con un cierto peso, porque si no estaríamos discutiendo qué significa el periodo de la vida en que la gente está en casa como hijo, como hijo porque no es adulto, porque todavía no es un ser viable, porque se invierte más en él o en ella de lo que aporta. Cuando aporta más de lo que invierte, se va de casa. Y otro ejemplo que tiene que ver con la explotación, que no me acordé de mencionarlo. Perdón, María Jesús, un comentario chiquito. Otra interpretación que existe de eso es la comodidad de los hombres por seguir estando en un espacio donde, más allá de que a lo mejor haya terminado un proceso de formación, se siguen cuidando, aprendiendo, etc. Como la comunidad de los hombres. Comodidad. Comodidad. Sí, he leído eso, ¿verdad? Porque es un fenómeno que se está estudiando, de que cada vez los hombres tardan más en salir de las casas de su madre. Bueno, de acuerdo, pero no se te escapa que todo el tiempo que esté en casa es que lo que produzco me lo quedo yo, por lo tanto me enriquezco. Sí, sí. Porque los hijos que en casa es para mantener a sus padres, no, es para extraerles. Por lo tanto, sea por el camino de la comodidad o por el camino de ya estás fabricada, ellos tienen un plus de inversión respecto de ellas. Y eso debe tener consecuencias. A ver, una mesa con más valor añadido, es decir, trabajo añadido, tiene más valor que una mesa con menos valor añadido. Es que no hay otra. Y otro elemento, no sé si voy para adelante o para atrás, no, voy para atrás, muy bien. Y el otro indicador del tema de la explotación, no me atrevo más, es por qué es tan común que cuando se produce un divorcio, las mujeres reciban pensión compensatoria. Por equidad se llama. ¿Qué te está diciendo entonces? Que han estado explotadas y que la explotación se consiente por parte del marido, pero no por parte del exmarido. Que el juego de explotación es marido-mujer. Si se rompe la relación marido-mujer, no vale el juego de explotación. Eso es lo que interpreto que te está diciendo. Porque si aquí me dices compensación por equidad, ya me lo pones, vamos, más claro el agua, ¿no? Es decir, la sociedad lo sabe. Lo que estoy diciendo, lo sabe todo el mundo. No digo nada novedoso. No me vengáis con puñetas. Lo sabe todo el mundo, pero no lo dice. O lo dice de otro modo, o no escuchamos cuando hablamos. No escuchamos el peso que tiene decir pensión por compensación de equidad. Te lo están diciendo clarito, chata, te han estado explotando. O que si no te están diciendo. O que tú sepas que las chicas se van de casa antes que los chicos y yo no te descubro nada que no sepas. ¿Qué quiere decir que se van antes? Que están fabricadas antes. ¿Y qué quiere decir que un producto se fabrica más rápido, que vale menos? ¿Qué? ¿En qué no? Bueno, entonces quería... Exacto. Porque ahora iríamos a conceptos que se manejan continuamente y que nos han salido en relación con las tablas esa de datos de las que hemos estado comentando. El concepto de igualdad versus desigualdad con el de diferencia e identidad. Aquí me he dejado de poner discriminación. Diríamos que el concepto de igualdad tiene carácter normativo, tiene diferente estatus el concepto de igualdad o desigualdad que el concepto de diferencia, tiene diferente estatus. Porque el concepto de igualdad tiene carácter normativo, quiere decir, se refiere a lo que deben ser las cosas, y el concepto de diferencia tiene carácter positivo. Se refiere a cómo son las cosas, no a cómo deben ser. Cuando usamos la expresión igualdad o desigualdad, estamos diciendo hay que hacer algo. Cuando decimos diferencia, como mucho estamos diciendo hay que reconocer que existe. Está ahí. Estamos diciendo existe.
El otro es está mal, está bien. Entonces el carácter normativo se puede derivar de principios éticos o se puede derivar de principios de eficacia o eficiencia. Os voy a poner ejemplos. Está mal que las mujeres no puedan acceder a estudios superiores en igualdad respecto a los hombres. O está mal, es desigualdad en el acceso a la vivienda. Si digo desigualdad en el acceso a la vivienda, el implícito es no es posible que la gente no pueda acceder a la vivienda. Yo implícitamente estoy diciendo que se requiere un cambio. Esto sería por motivos éticos. Es inhumano, es inadmisible, o por principios de eficacia o eficiencia. Ahora se está extendiendo mucho el argumento de que no contratar a mujeres para cargos de responsabilidad es ineficiente, porque se pierde un recurso que se podría estar utilizando. Por lo tanto, aquí la denuncia de desigualdad no requiere basarse en principios éticos, sino de eficacia. Y luego tenemos la diferencia. La diferencia es la afirmación de la existencia de algo, de un ser que no es exacto a otro ser. Y entonces se referiría a la diversidad con la que se presenta la vida humana. ¿Dónde mosquea el uso de la noción de diferencia? Cuando la noción de diferencia no se aplica a reconocer la diversidad humana, que cada cual es cada cual, aquí lo dice, cada cual es de su padre y de su madre. Fijaos qué bonito, no me había dado cuenta hasta ahora que lo he dicho. De repente, cuando me oigo, me sorprendo de lo que digo. Cada cual es de su padre y de su madre, y fijaos qué cosa más bonita, es cada cual es como es y es distinto al otro, pero no es por sí mismo. Es decir, no es único, se parece a, viene de una saga, es bonito. Entonces, el concepto de diferencia apelaría que cada cual es como es, para gustos, colores. Esa expresión de que los seres humanos somos enormemente diversos y no se requiere mucho esfuerzo para la afirmación de la diversidad humana, porque realmente si nos vemos en conjunto, lo más relevante es la diferencia hombre-mujer en esta sala. No estoy segura si es lo que salta más a la vista. Y lo que salta a la vista es que no hay dos personas ni que se parezcan, que cada cual es cada cual. Entonces, cuando las diferencias se refieren a grupos socialmente significativos, puede ser indicador de desigualdad. Es decir, hay una diferencia en la orientación sexual sin duda, pero si hay los homosexuales, mal vamos. ¿Me explico? Si hay los homosexuales, no se reconoce la diferencia en orientación sexual. Se está señalando a un grupo como los otros. Cuidadito. Donde hay reconocimiento de la diferencia o afirmación de desigualdad. Entonces, yo tiendo a dar, ¿cómo os diría? La ciencia trabaja mucho por descarte. Vamos a ver si es esto. Hipótesis nula, ¿no? Vamos a ver si es esto. No, no es esto. Ah, bueno, entonces será lo otro. Esto se ve muy bonito en Durkheim, lo hace muy transparente. ¿No será por esto? No, no es por esto. ¿No será por lo otro? No, no es por lo otro. Vas descartando factores. Entonces, lo que yo sugeriría, hay que empezar por algún lado. Yo sugeriría por suponer desigualdad, no por afirmar desigualdad, por suponerlo. Y si no me funciona, tendré que sospechar que hay diferencia. Pero primero déjame ver, yo no empiezo por la diferencia, empiezo por la desigualdad. Y luego ya veremos si estoy confundida, es una hipótesis que no es válida, que no verifico, que no hay desigualdad. Lo que hay es otra cosa, que es diferencia. Y luego, los pares son igualdad, desigualdad. Y diferencia no es el antónimo de desigualdad, es, y aquí lo he puesto mal, es identidad, no es similitud, es identidad. Diferencia, identidad. Preguntaría entonces, ¿me puedo sentir confortable con la afirmación la identidad de la mujer? Evidentemente no.
porque identidad de la mujer, en el fondo lo que está diciendo es como decir, el otro no es diverso. Eso es lo que está diciendo en el fondo. El otro, porque la gente no va con la identidad del hombre, ¿sí o no? Yo no he visto nunca, porque la identidad del hombre, pero la identidad de la mujer está en el movimiento. Desde luego, por las feministas, las primeras encantadas de la vida en decirlo, ¿no? Entonces, mal negocio. O sea, hay cosas que huelen a cuerno quemado. No. Algo está podrido en Dinamarca, que decía el señor aquel, ¿no? Bueno, ahora vamos. Ay, es que ahora no encuentro el metido, pero no tenía que estar aquí esto. Espera un momento. Que se me ha traspuesto. No importa, sin red. Se me ha traspuesto, no sé, tienen vida propia la presentación. Y se me ha traspuesto... Es liberal. Sí, ¿eh? Es liberal. Es liberal, exacto. Es autónoma, por lo tanto es liberal. Se me ha descontrolado. No importa, no. Ah, exacto, no se me descontroló. Es que recordaba mal cómo lo había hecho. Ahora vamos ya con todas estas reflexiones a ver qué momento estamos viviendo. Lo voy a referir haciendo referencias a la situación de mi país, pero yo no creo que sea muy distinta de la situación que os encontráis aquí. Bueno, todo el desarrollo del capitalismo y el régimen político que acompaña, que es la democracia liberal, pues implica un tránsito. Autores como Tunis le decía el paso de lo comunitario a lo societario. Diríamos, de una concepción comunitaria de la sociedad a una concepción individualista. La concepción comunitaria se caracterizaba por la noción, la conciencia y la insistencia en que el ser humano no es nada sin la comunidad, que tú existes porque hay comunidad, que dependes de ella, que tus creencias, incluso hasta el idioma que hablas, la manera como te expresas, depende del entorno social, te ha venido dado, tú no te has inventado la manera de hablar, dependes de la sociedad en que vives. Y por lo tanto, no se centraba, la cohesión social era una cuestión fundamental y el deber era del todo indiscutible. Es decir, tú te debías a tu comunidad, puesto que no eras nada sin ella. El deber, la responsabilidad tenían un peso específico enorme. Y comunidad significaba la conciencia, os diría, la conciencia de que solo no puedes. Eso que estábamos hablando de que deberíamos ir hacia solo no puedes, sola no puedes. Eso estaba en la sociedad comunitaria. Lo que pasa es que yo lo estoy diciendo desde el lugar de la democracia y en la sociedad comunitaria desde el lugar del autoritarismo y de la jerarquía. Era desde otro lugar, pero sí que efectivamente había este reconocimiento de solo no puedes, dependes, necesitas a los demás. Entonces da un tránsito de esa sociedad a la individualista. Y lo que decíamos, por ahí pasaré rápido porque de hecho ayer ya lo trabajamos y me centraré sobre todo en el último punto. Ahí me entretendré un poco más. Centrado en imaginario un individuo autónomo. Pero sucede que el individuo autónomo no es un hombre, no es machista, es patriarcal. Y de hecho, si interpreto el artículo en el que se define lo que es ser ciudadano, en mi caso español, pues sucede que es el cabeza de familia ganador de pan, clarísimo, clarísimo. Pero os decía, no es machista, pero sí patriarcal, porque se requiere, el ciudadano es el cabeza de una familia, pero no hace falta que el ciudadano sea un hombre. Pero sí hace falta que haya cabeza de familia. Aunque no es imprescindible que sea un hombre. No debe haber discriminación por razón de sexo, puede ser una mujer. Entonces, en la práctica, ¿esto qué significa? Que si
que si lo que os digo tiene vida propia, que si en la concepción comunitaria todo gira en torno de solo no puedes, dependes de los demás, y en esta la gente es autónoma, como es mentira, se hace un apaño. ¿Cuál es el apaño? Que el ciudadano no es un individuo, es un cabeza de familia. ¿Y esto qué quiere decir? Que la unidad mínima no es una persona. Esto ya te lo decían los comunitaristas, porque te decían la unidad mínima es un pueblo, una nación, un barrio, una familia. El individuo no es la... Si entendemos como unidad mínima, viable, para el liberal es un individuo, para el comunitarista es una familia. Truco del almendruco. El individuo no es un cuerpo. El individuo es un agregado orgánico viable. Quiere decir que cada individualidad es una familia nuclear, que está encabezada por un hombre. Consigo, o sea, trasladan la concepción comunitaria de la sociedad a la familia. Y la unidad de base de la democracia liberal, paradójicamente, no es la persona, es la familia representada por su cabeza. ¿Consigo explicarme? Sí, la cabeza es como una metáfora de la familia. Exacto. O no sé si más que metáfora, si quieres que te diga. Una representación, un símbolo de la... Exacto, es el rector. Rector. Entonces, por lo tanto, el modelo, ¿por qué es patriarcal indiscutiblemente y no necesariamente machista? Porque es indiscutible dejar un resto de comunitarismo. La sociedad no es viable si no hay un mínimo resto de comunitarismo, que significa de relaciones de deber entre personas. No libres, sino de deberes. Has de dejar un resto mínimo. A la gente hay que cuidarla sí o sí. En la sociedad comunitaria, conjuntamente había que ocuparse. En la sociedad individualista, el cabeza de familia se tiene que buscar la vida. Entonces, porque como os digo, una cosa es que la operación no existe dependencia, la operación no es asunto mío, es asunto tuyo, es problema del ciudadano, no problema de las relaciones entre ciudadanos. ¿Veis esta diferencia? No es problema de las relaciones entre ciudadanos, sino problema individual de cada ciudadano que se apañe como pueda. Le tengo que dar ingresos suficientes para mantener a la familia. Luego, lo que ves en la Constitución española es que aparecen los dependientes, los enfermos, los viejos, aparecen los niños, ¿no? Y entonces, ¿quién tiene el deber de cuidarlos? Porque si hay un deber de alimentar, ¿quién tiene el deber de cuidarlos? Son tramposos la familia. El que tiene el primero es el cabeza de familia. Y la familia cuida a los viejos. ¿Cómo va a decir la mujer? ¿Cómo va a decir el ama de casa? Entonces, ¿veis la enorme tensión que se produce? Es una tensión tremenda, porque por una parte es una declaración explícita del patriarcado, pero es una declaración del patriarcado donde no puede hacer una declaración explícita del complementario del patriarcado. No puede hacerla. No podría hacerla. ¿Cómo hacerla? Que es la tensión de fondo, y es la tensión de fondo que vive nuestra sociedad. Porque primero, se ha hecho un desplazamiento de individuo, es el cabeza de familia, a individuo es cada persona adulta. Y no es viable ese desplazamiento. No es viable. En absoluto. Veremos las tensiones que origina. Entonces, como os decía, la operación es privatizar los problemas relativos de la dependencia humana. Tú podías considerar
imaginaos una alternativa al artículo 35, que el ciudadano español debe ganar lo suficiente para cubrir sus necesidades y de la parte alícuota que le corresponde de personas dependientes, de tal manera que no estuviera asociado con los miembros de su familia a cubrir las necesidades de los miembros de su familia. Es decir, tú produces de más de lo que necesitas para que los dependientes de esa sociedad sean cuidados, pero no conectas lo que tú ganas con el cuidado de las personas de tu familia. Hay una diferencia, porque en un caso te haces cargo de los dependientes y en otro creas una relación de dependencia personal. No es lo mismo, conjuntamente nos ocupamos de los dependientes que estos son mis dependientes. No es lo mismo. Este es el camino de posibilitación del maltrato. No lo causa, lo favorece, lo facilita. Y una cosa propia del contexto, esto cuaja en nuestra Constitución del 78, pero son cosas que han tenido un proceso largo. Todo el proceso de esta configuración se dan evidencias claras a lo largo del siglo XVIII. Hay un libro muy interesante de un autor que sigue la línea de Foucault, que se llama La policía de la familia, Don Selot, con Z. Entonces, en ese libro, no es el propósito explícito del libro, pero tú extraes la información, no es el único libro. Hay historiadoras que ya lo han trabajado todo esto. En que se plantea que la figura del ama de casa es una figura producida con ingeniería social. Es decir, no existía la figura del ama de casa, es un constructo del 19. Estoy refiriéndome a que no había división sexual del trabajo de ningún modo. La división sexual del trabajo pues, se pierde en la noche de los tiempos. No es lo mismo que haya división sexual del trabajo que decir que hay amas de casa. Y ahora veremos por qué. Y veremos también por qué y cómo es posible construir una figura social. Es decir, construirla como haces un puente, con materiales obviamente diferentes, no materiales físicos sólidos, materiales que son orden de valores, presión económica, etcétera, etcétera. Generalmente cuando se producen emergencias de esta naturaleza con tanto peso como es y con tanta trascendencia como la figura de casa, es porque se produce un momento mágico en la historia. Y la magia consiste en que gente que está en radical desacuerdo y define los problemas en términos totalmente, sus problemas son totalmente distintos o incluso contrarios al que tiene delante, hallan que la misma solución resuelve problemas opuestos. Con la misma solución resuelves el problema mío y el del que es antagonista mío. Eso es un momento mágico, que se da muy poco en la historia, pero se da. Cuando se da eso, se produce ingeniería social. ¿Por qué? Porque hay una voluntad general de que las cosas pasen. Y cuando hay voluntad general, hay una voluntad general de conseguir algo, se logra. Lo fastidiado es ponerse de acuerdo. Pero cuando te pones de acuerdo es arrasador. O sea, es como un río bajando en plan torrencial. Partes en momento mágico. Los capitalistas estaban hasta la madre. No sé bien está decirlo, pero es mexicano. ¿Por qué? Porque sucede que la clase, tú no te acuestas siervo y te levantas obrero, ¿o no? Cuesta mucho producir obreros. Tanto así que, por ejemplo, Marx, en el Capital y del Capital, pues te da evidencias de legislación orientada a que si un empresario encontraba gente sin oficio ni beneficio, se la podía quedar para que trabajara para él. Podía obligarle a trabajar.
Y de hecho a eso suena la ley de vagos y maleantes. Entonces, los capitalistas, ¿qué problema tenían? Y de eso hay evidencias históricas. Bueno, hay muchos libros que recogen desde canciones, cartas, artículos, en que los empresarios expresan su malestar y lo expresan utilizando fórmulas religiosas. Se van a perder el vicio, la bebida, la prostitución. O sea, los empresarios están agobiadísimos de la mala vida de los obreros. ¿Qué les agobiaba? Que no había manera de que el lunes estuvieran trabajando, o que les llegaban trompas totales, o que no se reproducían al ritmo que se requería. Entonces necesitaban meter en vereda a los obreros. Quiere esto decir que no por haber cobrado la semana del sábado o el domingo, el domingo solían descansar, pues el lunes no estuvieran trabajando. Y que desde luego llegaran en buenas condiciones, no pillaran venéreas, etcétera, etcétera. O sea, agobiados. Hay que meter en vereda a esta gentuza. Otra parte, a nivel político. El tránsito de una sociedad autoritaria a una democrática, la democracia liberal, es consubstancial al capitalismo, inexcusable. Es la fórmula política que permite el desarrollo del capitalismo. Significa que la gente hace las cosas queriendo, no porque le obligan. Luego se cobra una importancia crucial la socialización. No era tan importante antes, porque antes era estacazo y tendetieso. Ah, ¿no quieres? Pues, bueno, ya tenéis Foucault, las burradas que hacían con el personal, en la plaza pública, desmembramientos, yo qué sé, burradas, ¿no? Entonces, convencieron al personal de que entra en vereda. La democracia liberal no puede andar desmembrando al personal en la plaza pública. Lo que tiene que conseguir, porque ahí es el aroma de Rousseau, ¿no? Que cuando obedeces te estás desobedeciendo a ti mismo. Luego, en el fondo, en el modelo de Rousseau estaba que el mandato es interno. ¿Cómo consigo yo que el policía esté dentro? ¡Qué problema! Continuamos gente agobiada. La iglesia, aquello era el ludibrio. La profesión más extendida en Inglaterra, por ejemplo, era la prostitución. Y era muy generalizada, porque a ver, chica que va del campo a la ciudad, a ver qué crees tú que espera la chica que va del campo a la ciudad. Pillar cacho, tío con pela, y vivir como la burguesa, porque va del campo a la ciudad y la mayoría trabajan de costureras, de sombrereras o de criadas, y por lo tanto quieren emular a sus dueñas, de donde muchas sacan un sueldo extra a través de, le llamaban el quinto salario, no sé por qué, pero le llamaban el quinto salario, y con ese es que se compraron la ropa bonita para pillar cacho. Y entonces obviamente había todo un aparato de control interno, que eran las novelas por entregas, donde se les explicaba a aquellas criaturillas pues que los tíos les iban a hacer un bombo, pero con ellas no se casaban. ¿Qué quiere usted decir? Que era general. La chica embarazada por parte del dueño de la casa, el burgués, etcétera, que era general. De tal manera que había todo un aparato de advertencia hacia las chicas. O, por ejemplo, cuando los empresarios intentaban conseguir mujeres para sus fábricas textiles, pues solían montar garantía a los padres allí donde no se había producido una desestructuración familiar, que les garantizara que no se les perdían las chicas, todas las tenían controladas. O sea, cuando las contrataban aseguraban dónde dormirían y que estarían vigiladas. O bien eso, o bien todo ese aparato de novelas. De hecho, son novelas que se extienden, vuestras madres las habrán oído, incluso por la radio, los seriales radiofónicos, todos tenían el mismo patrón. Chica pobre que quiere pillar chico rico que la deja con el bombo, y no lo hagas que te pierdes. Sigue siendo el mismo modelo. Era recurrente. Por lo tanto, mucho pecado, mucha chica perdida. Problemas prácticos, niños abandonados. Claro, es un engorro andar por la calle y darle una patada sin querer a un niño abandonado, pues no es plan. De tal manera que se institucionaliza un modo de abandono
que no cause la muerte del niño o que no facilite la muerte, que es el torno. Es decir, es tan claro que intentaban evitar ese abandono que se inventan el torno, que consiste en que dejas al niño pero no te ven. Y entonces habían, igual que había mujeres que abandonaban, había mujeres que luego se buscaban la vida para que las contrataran en el hospicio. Las dos cosas. O sea, no lo podían mantener, pero entonces conseguían trabajar en el hospicio y entonces estaban cerca de la criatura. Las dos cosas, no era todo horroroso, pero era bastante. El 19 fue muy horroroso. Fue horroroso. Un siglo de una crueldad, de una degradación moral espantosa. Pretenden que el 18 no, fue el 19, lo horroroso. Entonces, las sufragistas, a ver, ¿qué les hago ver a las sufragistas? La dignidad de las mujeres, ¿sí o no? Eso de que vayas por ahí, si recordáis, por ejemplo, la novela de Germinal o la película está muy bien narrado. La chica con quien se va a vivir, con el tío que la viola. ¿Cómo es posible que se va a vivir con el tío que la ha violado? Porque más vale que me viole uno que me violen todos, está clarísimo. Salgo ganando. De que me viole uno a que me viole cualquiera, porque si soy objeto de violación de uno, los demás no me tocan. Pues ya me vale. Entonces, por lo tanto, había toda una situación general de malestar, que lo que preocupaba no era lo mismo a cada uno, pero todos estaban preocupados. ¿Qué resolvía el problema? El ama de casa. El ama de casa era la policía, era el paso intermedio entre mandato interno y policía externa. Era el paso intermedio. Era como la conciencia del hombre. Entonces lo que tú ves en los libros de historia, de costumbres, etc., pues que eran muy comunes las canciones en que venía a decir quien no trabaja, bueno, Adriano Celentano, pues que canta, quien no labora no fa l'amore. Chato, te vas a currar, o el sábado, pues no va a haber. En este caso, era el doble sentido de la función policial de la mujer. Por una parte era, quien no labora no fa l'amore, quería decir, no puedes estar borracho para ir a trabajar, y quería decir, no puedes hacer huelga. Las dos cosas. Entonces, ¿cuál era la función de la mujer? Si yo dependo de ti para vivir, ya me cuidaré yo de que no te gastes el dinero. No hace falta que haya un policía que vigile si te lo gastas en prostitutas o sindicatos. Ya estará ella que irá a buscarle a la taberna y lo sacará a la taberna. De hecho, hoy en día todavía se ve. Cuando ves parejas, es común la mujer vigilando que el tío no beba mucho, ¿o no? Yo lo he visto hasta el aburrimiento. O el hombre que dice, en casa tengo a ver, aquí no decís guardia civil, pero diréis capitán de caballería. En casa tengo un general. Y pobrecitos tienen razón. Cuando les voy a decir, en casa tengo un guardia civil, sí querido, si quieres un guardia civil, no alucinas. Porque es la función con la que se creó el ama de casa. Controlar, fabricar clase obrera. Que quiere decir alguien que volverá a trabajar después de haber cobrado. Y volverá en condiciones de poder trabajar. Esa era la función del ama de casa. Y garantizar la reposición de la mano de obra, por supuesto. Esa era su función. Estoy sugiriendo con esto que la salida de la mujer era ser ama de casa, no, sino que la aspiración de la mujer era esa salida. Porque la mayoría continúan trabajando en las fábricas o de sombrereras o de criadas. Pero esa era la aspiración. Me casaré con un obrero. Y era el ideal. Y hoy lo ves en estudios no recientísimos, pero en una investigación que hice respecto de mujeres de producción directa, de fábrica, pues el planteamiento dominante de las mujeres que trabajan en producción directa, obreras, pues es que trabajan porque con su marido no llega. Y como no llega con lo de su marido, no tiene más remedio de trabajar, pero ellas no querían trabajar. Y cosa paradójica que hallé en este estudio, que están en muy buena posición negociadora respecto de la distribución del trabajo doméstico. Dirías, al menos en el estudio que hice, me encontré con que las mujeres obreras
habían conseguido un reparto más equitativo del trabajo doméstico que las mujeres de niveles socioeconómicos altos. ¿Por qué? Fácil. Porque la obrera puede decir, no, si yo estoy encantada de quedarme en casa, gano más dinero y me quedo. Y la otra no le puede decir eso, porque el otro le dice, oye, trabajas porque quieres, a mí no me compliques la vida. O sea, con lo que yo gano, no hace nada que salgas a trabajar. Por lo tanto, es cosa tuya, tú verás lo que haces, pero a mí no me líes con el negocio. Yo traigo el dinero a casa en cantidad suficiente. Entonces, por lo tanto, vemos que el capitalismo necesita a alguien que controle, que fabrique al obrero, fabrique al ganador de pan. De tal manera que incluso se desarrolle una concepción no generalizada, modelo a asumir, pero no generalizado, del salario como familiar, no como para individual, como no individual sino familiar. Las feministas entendían, las sufragistas entendían que mejoraba considerablemente la dignidad de la mujer ocuparse de la educación de los hijos y no encontrarse en las condiciones dominantes en aquel momento de trabajo remunerado. Se consideraba una ganancia. La Iglesia está preocupada por el desorden moral. La mujer, ama de casa, añadía orden moral. Por razones económicas, pero añadía orden moral. Ella necesitaba que el salario llegara a casa, pero el resultado es que los hombres no consumían tanta prostitución ni tanto alcohol. A nivel de aparato del Estado, hombre, desarrolló unas fuerzas de control social fantástica, porque era una microcontrol. Cada hombre estaba controlado, es un chollo. Y así sucesivamente, ¿entendéis? Es decir, la misma figura, pese a que los intereses eran a veces incluso opuestos, resolvía a cada uno su problema. Y por eso fue posible construir con tanta solidez y estabilidad la figura de la ama de casa, que es extraordinariamente sólida y estable. De tal manera que no es un resto de sociedades viejas, sino que es algo reciente, es moderna, no es antigua. Vuelvo a insistir que no confundamos la existencia de ama de casa con la existencia de división sexual del trabajo. Puede haber división sexual del trabajo y no haber amas de casa. Por ejemplo, en la sociedad previa a la capitalista, en donde la actividad principal era la agraria, pues habían varias alternativas. Una que explotabas la autoproducción, la unidad de producción doméstica. En la unidad de producción doméstica todos trabajaban en la casa y todos hacían, si me lo permitís, trabajo doméstico, porque el trabajo que realizaban era para cubrir las necesidades domésticas. No hacían el mismo trabajo doméstico, pero nadie podía crearse la fantasía de que alguien no trabajaba. Todos trabajaban. Y veréis el resto de esa conciencia en las explotaciones agrarias que todavía podemos encontrar de carácter tradicional. Si yo me voy a una masía catalana a comprar leche o huevos, según el producto que quiero, me atiende la mujer o el hombre. Y el hombre ni se le ocurrirá suplantar a la mujer y a la mujer inversamente. O sea, hay una clara conciencia de que quien controla los pollos, las gallinas, los huevos es ella, y quien controla las vacas es él. O sea, hay una clara conciencia de que cada uno hace un trabajo productivo. La otra alternativa que se daba era que la familia, ¿sabéis que se solía contratar en el campo a la gente por cuadrillas? No individualmente, sino por cuadrillas. Pero generalmente las cuadrillas eran familias o la unión de varias familias. Entonces, al contrataban a través del cabeza de familia, pero todos trabajaban en el campo. Por lo tanto, tampoco cabía la fantasía de que las mujeres no producían, era imposible. Por mucha imaginación que tuvieras, no podías hacer eso. Las mujeres producían y los hombres producían y punto. Incluso, por ejemplo, esto se ve muy bien en Germinal. En las minas, de inicio no se rechazó a las mujeres, fue a posteriori. De inicio, como también contrataban por cuadrillas
y las cuadrillas estaban configuradas por familias, pues trabajaban hombres y mujeres. ¿Cuándo dejan de trabajar las mujeres? Cuando no contratan a familias. ¿Por qué? Porque no hay incesto en las relaciones laborales, no hay tabú del incesto. Porque donde hay sexo hay alegría. Es decir, no puedes meter en la mina que hace calor, que te tienes que desnudar, que sudas, que se te pega la camiseta, que no sé qué, no sé cuántos, no puedes meter a hombres y mujeres en un espacio cerrado, estrecho, y donde lo más generalizado es la heterosexualidad. Y si hay homosexualidad hay que ocultarla. No los pueden meter juntos. ¿De dónde? Os diría, y esto confluye en la segregación laboral. Pues la segregación laboral en la mina podríamos asociarla al control de la sexualidad. O sea que el origen no es que no queremos a mujeres, el origen es no queremos follón. Y si hay mujeres habrá lío. No queremos. Perdón, pero entonces ¿por qué no existe el fenómeno contrario de que las mineras sean solo mujeres? Si eso también controlaría. Porque lo dominante, el modelo dominante que se ofrecía es que el hombre trabajara, no que trabajara la mujer. Se entendía el trabajo de la mujer era lo residual. Y es por eso. No es que trabaja el hombre y trabaja la mujer. La mujer trabaja porque tiene remedio, pero se trata de que no trabaje. De donde luego había obviamente toda la idea de la actividad de la minería asociada al riesgo, a la fuerza, etc. También intervenía. Pero las mujeres estaban en la mina, al principio cuando se contrataba por cuadrillas, por las cuadrillas de las minerías. Entonces, otros espacios donde se produce segregación salarial, segregación laboral, pues habréis visto que yo conozca bomberos, policías, ejército y conductores de tren. ¿Sí o no? Sí. Esto ni de broma. Los bomberos, dices, qué cosa más extraña, porque yo creo que también aquí, y la imagen que dan pues las series de bomberos, es que los bomberos son una profesión muy abierta, muy democrática comparado. Que son buena gente. Yo tengo el recuerdo, por ejemplo, los bomberos en el franquismo eran buena gente, eran gente de fiar. ¿Por qué gente buena, gente de buen rollo, no quiere mujeres? Se pone como se pone. No quieren mujeres. ¿Por qué? Pensad que puede originar que no siendo machistas no quieres a mujeres a tu lado. Pues, si hubiera alguna, empezaban a... ¿Qué? Si hubiera alguna mujer, empezaban a competir por ella. Exacto. ¿Qué caracteriza? Y eso se ve, los bomberos cocinan juntos, comen juntos, duermen juntos. ¿Esto por qué lo hacen? Para generar comunidad. Y como tú bien dices, si hay mujer por medio, se pueden originar rivalidades. Y por miedo a que se quebrante, no por rechazo de las mujeres, por miedo a que se quebrante la solidaridad en una profesión donde es inexcusable que haya una relación solidaria, porque la vida de cada uno depende de los demás, pues en protección de la relación de solidaridad y en evitación de cualquier factor que genere rivalidades, excluyen a las mujeres. Las excluyen también de aquellos entornos donde se requiere formar cuerpo unido, ejército, o donde también en los trenes, ¿te imaginas en un tren que te distraigas con la chava al lado? Porque claro, el supuesto es la heterosexualidad, pero también es lo más generalizado. Por lo tanto, desarrollan la normativa pensando en que todo el mundo es heterosexual. No es verdad. Quiere usted decir que perfectamente puede haber dos chavos de conductores de tren y perder el norte y que haya una desgracia. Pero no se concibe y por lo tanto no hay normativa en esa dirección. Entonces diríamos que a veces no es directa discriminación de las mujeres, sino control de la sexualidad, que son dos cosas diferentes.
y que como resultado del control pero es un resultado no buscado, como resultado del control de la sexualidad se da la segregación o la marginación de las mujeres. Lo que está buscando es controlar la sexualidad. Porque esto os lo decía el propio Foucault, no hace falta ser feminista, la sexualidad es un incordio. Entonces lo resuelve en el caso de la burguesía a través de la neurosis. Los burgueses la neurosis lo resuelven. El autofustigue, etc. Pero con la clase obrera, que es una purria inmoral, pues no funciona. Se requieren otro tipo de niveles de control. Entonces, claro, ¿esto qué significa? Es una advertencia velada respecto del futuro que nos espera, no muy prometedor. ¿Por qué? Si esperamos, y es razonable que esperemos, que hombres y mujeres puedan hacer lo mismo en los mismos sitios, y la sexualidad es un incordio, ¿qué va a pasar? Si la sexualidad se exacerba con la diferencia y la diferencia se aminora, ¿qué futuro tenemos? Yo tengo una pregunta ahí, justamente. ¿Tendría que ser la construcción de nuevas prohibiciones en relación a lo sexual que ya no estén atravesadas por la diferencia de género? Lo que pasa es que tienen que ser atravesadas por una diferencia, porque te puede poner cachondo que es del otro sexo o te puede poner cachondo que es bombero. Y tú eres... De hecho, a mí me pasa, a mí ver sudando a un obrero me pone. O sea, es que me enamora, ver a gente realizando un trabajo físico me enamora directamente, sea tío o tía. Entonces, podría ser una diferencia de otra naturaleza, pero lo que posiblemente sea es... Lo que yo sospecho es que la igualdad mata la sexualidad. O que habrá una sexualidad higiénica. Ay, me convendría un orgasmo, vamos a ver. ¿No? Sino, ay, me convendría un orgasmo. Veamos, como aquella película del Stallone que... ¿La habéis visto? Que en un futuro... Pues un tipo lo han tenido congelado porque es un policía que ha hecho algo mal. Entonces lo han descongelado para luchar contra un malo. Y lo ponen de pareja con una policía, pero que han pasado muchos años y han cambiado muchas costumbres. Y en esa época la sexualidad no se tiene contacto sexual. Cuando el tío aterriza no se tiene contacto sexual. Y el tío es de toda la vida, del mundo mundial. Y el tío flipa, dice, ¿cómo que? Y los otros es inconcebible. O sea, yo creo que la civilización mata el deseo sexual. Se convierte en una actividad, diríamos, higiénica. Pero, perdón, es que ahí es donde yo como que no agarro la onda, porque no es que lo mate, sino que construye nuevas formas de prohibición. Y una de las cosas que creo que se derivan de Foucault y que estamos justo ahí, es en pensarnos como una civilización, si no sin sexualidad, sí con otras formas de sexualidad que tengan como núcleo prohibiciones distintas a la división genérica, o sea que no sea hombres y mujeres, porque no finalmente en lo que yo entiendo del curso es que el psicoanálisis entra ahí como recurso, o sea, en esta idea de la identidad de las mujeres, la identidad de los hombres, ahí está justamente esa prohibición de desear, justamente porque está la prohibición sosteniendo el deseo. Sí. Si no hubiera una cierta prohibición o malestar en que las mujeres desearan ser deseadas por ese hombre, a lo mejor con tonos violentos, con tonos así como agresivos, con tonos que de alguna manera, tú lo expones creo así como muy abiertamente, son lo que jala de alguna manera el deseo y lo constituye. O sea, porque hay una prohibición hay justamente todo lo que estamos discutiendo, ¿no? Yo aprovecho para hacerte una pregunta, porque quedan 10 minutos y porque no me puedo ir, Ya. Yo mañana no vengo a la conferencia, entonces te la tengo que hacer ahorita, si es posible. ¿El qué? Una pregunta. Ah, sí. Cuando en el texto hay una parte donde dices
en esta idea como muy simplificada dices de las mujeres y el sentimiento de culpa y los hombres y la agresión directa, ¿sí? ¿Cuál sería la apuesta ahí, pues, si lo trajéramos a un escenario práctico? O sea, ¿cómo pensar esas ideas aterrizadas en un escenario donde hay personas y donde a lo mejor la abstracción tendría que tomar cuerpo? Porque una de las cosas que yo pensaba es, entonces tendríamos que apostarle a una civilización que exacerbe la culpa para que no haya una violencia como explícita, o la otra es que ni una ni la otra, o sea que busquemos formas que ni exacerben el sentimiento de culpa, pero que tampoco exacerben como esa aparición de instrumentos violentos ante el otro. A ver, el ser humano es agresivo. No es que hay sociedades que lo hacen agresivo, es agresivo. Por lo tanto, y el ser humano quiere conseguir realizar su santa voluntad. Por lo tanto, es consustancial al ser humano el ejercicio de la violencia. ¿Por dónde? ¿Qué respuesta habría entonces? Ni negarla ni impedirla, limitarla. ¿Cómo sería eso? Porque si hay como la idea de una, no dices dosificación en el texto, también lo has mencionado, dices algo así como redistribución de la violencia. Y yo traigo como mi propio escenario de trabajo acá agarrado, porque yo he venido trabajando con chicos en prisión y muy específicamente pienso en los sicarios con los que he trabajado, que de repente a mí me resulta como bien complicado pensar en una nueva distribución o en una redistribución de la violencia, porque si uno lo ve desde el escenario de estos chicos, por ejemplo, o sea, al parecer hay una opción y es la única que existe, ¿sí? Y a nivel estructural a lo mejor no se les posibilita o no hay como otro recurso en las historias de vida que no sea lo que tienen enfrente. Es el único recurso identificatorio, es el único recurso de relación incluso con las chicas, con sus parejas. Entonces sí me llevo así como todo el escenario encima, porque han sido muchas ideas bien interesantes, bien padres, esto de sujeto, objeto, pero aterrizándolo y como haciéndome la pregunta sobre los grupos claro. concretos. Sí. Yo no he tenido contactos de la naturaleza que tú mencionas, pero lo que estaría pensando es que doy por supuesto que no se puede erradicar la violencia y que el camino no es ese, y que lo que entiendo es ponerle límites. Ponerle límites quiere decir que a un poder se oponga siempre otro contrapoder, dar algún tipo de garantía. Yo no sé prácticamente cómo se hace, no soy capaz de moverme más allá del plano teórico, pero de otro modo, si cuando yo estoy delante de ti es o me matas tú o te mato yo, pero la probabilidad de que te mate es tan alta como que de que tú me mates, cabe la posibilidad de que plantees llegar a algún acuerdo. Pero ¿qué condición se ha de dar para llegar a un nuevo acuerdo? Que la vida merezca ser vivida. Uno, que te reconozca como igual en peligro y que la vida merece ser vivida. Si no merece ser vivida, no es ninguna amenaza que tú me puedas matar, porque es que me da igual que me mates. Entonces, ¿qué hace que la vida merezca ser vivida? Que sea agradable. ¿Quién se agarra a la vida? El que tiene una buena vida. ¿Cuál es la receta para la violencia? La buena vida. La gente baja el mal humor cuando está contenta, ¿o no? Es menos agresiva cuando está contenta. Diríamos que tenemos un quantum de energía. Esa energía se puede derivar en acciones agresivas o en acciones amorosas, cohesivas, con otros, por amor erótico, amor a una idea, amor a un proyecto. Entonces, cuanto más te frustras, más agresivo eres. Cuanto más te satisfaces, menos agresivo eres. La falta de satisfacción genera agresividad. No omito la posibilidad muy compleja de que sea fuente de satisfacción la agresión. También hay que meterla en el modelo. Y yo ahí me pierdo.
Cuando ya es fuente de satisfacción me pierdo, que son las relaciones sadomasoquistas, buscadas, queridas, ahí no lo sé manejar intelectualmente, y al otro nivel pues tampoco. Entonces, yo diría que, por una parte, la respuesta sería, para que, no se trata, para que yo opte por no matar, tengo que contemplar la posibilidad de que tú me mates, pero para que contemple esa posibilidad de reconocerte como un igual. ¿Cómo se trabaja eso? Segundo, ¿me importa vivir o no? Si no me importa vivir, hay poco negocio a hacer. Y respecto de la sexualidad, no de la mano de la igualdad de las mujeres, sino de la mano del liberalismo y del capitalismo, yo creo que no vamos abocados a una diversificación de las sexualidades y a una diversificación de los orígenes del deseo, de aquello que es fuente de deseo para cada persona, porque estamos desarrollando sociedades narcisistas. Y el narcisista no desea. No desea. La condición de desear es la falta y el narcisista no la experimenta. Y entonces no es ni por lo que yo digo que no va a haber sexualidad, o que sea en todo caso una cosa muy súper, no de pasión. Me están diciendo que quedan 10 minutos. Que el futuro es más bien por ahí. No se reconoce al otro como objeto de deseo. No eres sujeto deseante si no experimentas la falta, te falta algo. De ahí la importancia de lo consustancial que es al deseo la diferencia. Tú me dices, no tiene por qué ser sexual, estoy de acuerdo contigo. Pero por lo menos se requiere sentimiento de falta y no narcisismo. Pero no vamos hacia el sentimiento de falta, sino al narcisismo. O sea, no es un futuro muy prometedor. Sí. Luis Villoro, un gran filósofo mexicano que desgraciadamente ya murió, hablaba de que la sociedad actual es una configuración de mundo que se fue construyendo y por eso es tan difícil de cambiar. Pero hablaba de que estaban emergiendo algunas experiencias de otras configuraciones de mundo. Él se refería obviamente a los pueblos indígenas de México, pero debe haber en el mundo muchos otros pueblos como opción. Entonces yo creo que habría que leer, por ejemplo, a Levinas y lo que él propone, que es muy diferente a lo que tú estás diciendo. O sea, yo me relaciono con el otro y me hago responsable del otro. Me acerco a él, incluso usando el concepto de amor, que es tan difícil de trabajar, me acerco a él, lo recibo y no espero de él una respuesta agresiva, sino que responda a mi acogimiento, pero el primer paso lo doy yo, no el otro. Y eso habla de otras posibles configuraciones del mundo, y yo diría que se están expresando y que incluso se expresan en la vida cotidiana. Por decir algo, en esta gran ciudad, es una ciudad muy difícil de vivir, una ciudad de masas. Yo te aseguro que hay una gran cantidad de cuidado colectivo, andando en el metro, andando en las calles, etcétera, etcétera. Nos cuidamos unos a otros y tal vez pero atención, perdona un inciso, no es nos cuidamos unos a otros. Una reflexión que se hace sobre el cuidado, porque ha habido un gran debate si era un rasgo femenino o era un rasgo de los oprimidos. ¿Quiénes se cuidan los unos a los otros? Los machacados. ¿Por qué? ¿Qué les pasa a los machacados diferente a los opulentos que experimentan la falta, que experimentan la precariedad? Si no hay experiencia de precariedad, no hay manera. Yo en ese sentido no creo que sea intrínseco a la persona es arrasar con todo. Y el trabajo es que no arrase. ¿Por qué?
porque no es compatible con su supervivencia, primero, al margen de lo que le importe a los demás. O sea, yo no pienso, pienso que los materiales con los que tenemos que trabajar es que somos violentos, agresivos y abusivos. Y si no oprimimos es porque no podemos. Y desde ese material tenemos que trabajar. No desde el material, desde qué energía básica, intrínseca al ser humano puedo yo acercarme al otro con ese planteamiento de Levinas de no tocarlo en el sentido de respetarlo radicalmente. Se tienen que construir límites, si no, invades. Y los límites se construyen a estacazos. O sea, al niño, ¿cómo le construyes límites? Estacazos a todos niveles, porque te caes escaleras abajo. O sea, ¿por qué no bajas por la escalera? Porque te caes escaleras abajo. Y cuando te has caído 3 veces, a la cuarta no te tiras. O porque te va a caer una pena muy gorda. O porque va a tener fuertes consecuencias. Es decir, el límite no es algo moral, es algo práctico que luego se traduce en moralidad. O sea, la moral no precede, sino que sucede al evento traumático que justifica la norma moral. Es decir, deviene norma moral porque te has hecho daño. Si no hubiera daño, no hay norma moral. ¿Vale? Y os diría, menos mal. ¿Yo para qué quiero una norma moral que no procede de que me proteja y defienda mis intereses? Entendiendo, obviamente, no mis intereses a título individual opuestos a los tuyos, con conciencia de que en el mundo hay más sujetos que quieren lo mismo. Pero, pues en términos prácticos, viviendo en México en este contexto como desgarrado, podemos pensar que tenemos una oportunidad de hacer con ese sufrimiento una categoría política de lucha, hacer algo justamente con ese trauma, porque yo coincido con esto que dices. O sea, no es el amor primero, muy freudianamente, tenemos al otro ahí y tenemos primero tendencias hacia la destrucción. La primera es destrucción, el amor viene después. Y lo digo así, que si es una oportunidad, porque trabajando con estas personas vinculadas directamente con el crimen organizado, hay muchos esquemas que cambian muchísimos, incluido este que mencionabas de sujeto-objeto, porque las condiciones donde están esas personas vinculadas con el crimen organizado dentro de la prisión son espacios totalmente precarios, son, al menos de las prisiones que yo tengo en mente, son espacios chiquitos donde están metidos en una celda, donde hay algo así como una responsabilización al 100, donde el haber cometido un crimen a lo mejor era una de las opciones que tenían, lo hicieron y ahora se les responsabiliza, ¿sí? Entonces, a mí me parece que si uno pudiera recuperar también esa otra historia, esas otras formas de sufrimiento, de dolor, porque no son estos perversos de hago lo que yo quiera, están como padres de familia, como personas atravesadas por este género de los hombres, tomando decisiones porque o es una bolsa con dinero o es una bolsa con su familia. Entonces es pues lo que hay. La única posibilidad es sostenerse en ese amor a lo mejor, y a lo mejor desde ahí poder matar al otro, ¿sí? Y son historias que a lo mejor no son tan evidentes, pero que trastocan todo ese contexto oficial de que hay malos y hay buenos, ¿sí? Y por eso me conecto como mucho con la exposición, porque de repente puedo como ubicar este lado de trabajar con masculinidades con estos chicos y leerlo también como agente y atenuante, porque creo que son las dos cosas, no es una ni otra. Exacto, sino son las dos. Como las dos lecturas ahí colocadas. Efectivamente. Es que además os diría, respecto de México, ¿qué confianza merece el Estado? Y de hecho, el narco ejerce funciones estatales más eficazmente que el Estado. Entonces, ¿qué esperas? ¿Qué esperas que pase? Porque yo me voy a ir del rollo contra el narco. Y te diría,
El rollo de desigualdad, que con mi actividad estoy infectando toda Norteamérica, Norteamérica y además arriba de esta Norteamérica, claro, que también es Norteamérica, mejor. Es decir, ¿yo por qué tengo que preocuparme de que en Estados Unidos corra la coca de mala manera? Al revés. ¿Quién se hace cargo de mí? Porque de hecho hay un elemento, diríamos como, el capo tiene un elemento de patriarca en la relación, de protección y de garantía, que no está ofreciendo ni la democracia ni el Estado. Entonces, ¿cuál es el tema? ¿Acabar con los narcotraficantes? Yo creo que es negociar. Hay que negociar. Decir que no existe lo que no me gusta no resuelve las cosas. Y pretender que una persona que tiene dificultades para ganarse la vida y para tener la mínima seguridad no se mete en el narco es pedirle peras al olmo. A ver, ¿por qué no se va a meter? Porque hay pobres, la salud pública, y ¿qué me importa? Pero, porque diría, si no se dan las mínimas, tenemos que parar ya, las mínimas condiciones, si no desarrollas amor a la vida, ¿de qué estás hablando? O sea, ¿en qué idioma hablas cuando haces todas estas recomendaciones? Si no creas unas condiciones para que la gente ame la vida. Y no son las que se están dando. Bueno, yo no sé si el curso ha quedado satisfecho o funcionado, pero es lo que hay.